7:31, doy la bienvenida al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing. Doctor Swing, gracias por acompañarnos. Quiero empezar por lo que está pasando, operativo Pantalla, irregularidades en concurso de jueces nacionales. Esto está a cargo del Consejo de la Judicatura, pero claro, ya se venía diciendo lo que pasaba en el concurso de jueces y por eso finalmente se dio de baja y se empezó un nuevo proceso. Pero otra vez, preocupante lo que pasa en la justicia. A ver, y eso son informaciones de última hora que se han difundido por redes sociales, no conozco nada oficial. Presumo que son consecuencia de las decisiones que se adoptaron por el Consejo de la Judicatura en su momento al declarar nulo el concurso y se habían detectado irregularidades y tengo entendido que es consecuencia de aquello. Supongo que estarán involucrados personas que formaron parte de este concurso que ha sido declarado nulo. Y ya nos iremos enterando en las próximas horas qué es lo que se encontró y por qué están haciendo estos allanamientos. En todo caso, que quería comentar con usted de entrada. Hablemos de lo que tiene pendiente el Consejo de la Judicatura. Ya viene el concurso de jueces nacionales. Para octubre ofrecen tener estos 10 jueces que faltan. Y al mismo tiempo tienen que hacer un concurso para elegir cerca de 500 jueces de primera instancia. Es decir, el faltante en la justicia, además de lo que es cuestionable, es grande. Sí, definitivamente. El primer concurso que principalmente preocupa e interesa a la Corte es la selección de los 10 jueces. Hay 266 candidatos que han sido ya admitidos por el Consejo en esta primera etapa. Vendrá la revisión del cumplimiento de los requisitos de forma. Ahí habrá posiblemente una primera selección y separación de aquellos que no han cumplido esos requisitos de forma. Y luego vendrán las siguientes etapas. Yo aspiro que hay un número adecuado, suficiente, y que con eso se puede elegir los 10 jueces que faltan. Respecto del otro concurso que todavía no se ha oficializado, que sin embargo conocemos que ya se han adelantado algunos pasos, por ejemplo, el tema de la regulación para este concurso, en efecto, es consecuencia del tiempo que ha transcurrido sin que se haya llevado a cabo procesos de selección de jueces. Entonces, la idea es que el Consejo proceda a la elección de aproximadamente 500 jueces y un banco de elegibles que estaba vigente hasta hace poco del último proceso que tengo entendido se llevó por de 2018. ¿Cuántos faltan? Esas son las y es por un montón de razones. Por varias razones. Entre ellas la corrupción también. Varias razones, destituciones, jubilaciones de personas, fallecimiento de integrantes de la Judicatura. Sí, esas son las razones y porque además ya no existe banco de elegibles. Al no existir banco de elegibles se necesita con urgencia contar con aquellos porque si es que se produce un faltante, ¿de dónde voy a seleccionar el reemplazo? ¿Qué pasó con el banco de elegibles? ¿Se agotó o no se dejó? Se agotó. Simplemente se agotó. Es el banco de elegibles que fue elegido en administraciones pasadas. Ahora, con tanta rotación se agota el banco de elegibles, con todo lo que usted acaba de describir, fallecimiento, renuncias, procesamiento, etcétera. ¿No se desgasta un poco el nivel de confianza que se puede tener cuando hay muchos cambios en la justicia? Mire, son procesos que no debería llevarnos a preocupación, por el contrario, claro, normalmente. Más bien deberíamos estar pendientes siempre de que este tipo de procesos se den. Es decir, si es que la falta de jueces es como consecuencia de una evaluación y de la salida de aquellos elementos que no cumplen con los requisitos, es el proceso que corresponde. Si es que han salido jueces como consecuencia de un proceso disciplinario, también es lo que corresponde. Entonces, eso no nos debería asustar. Lo que sí nos debería preocupar es tener las herramientas suficientes y en este caso el número de jueces suficientes en el banco de elegibles para poder reemplazar cuando estas vacantes se producen. Ahora, bastante trabajo tiene el Consejo de la Judicatura y ahora espérese porque se aprobó la creación de las judicaturas constitucionales que también tiene que llevar a cabo el Consejo de la Judicatura. Es un montón de trabajo. Desde luego, pero el Consejo había trabajado ya, por lo menos donde yo conozco, en el dimensionamiento, es decir, cuántas causas de acciones de protección se ventilan en la justicia. Eso llevaría a determinar cuántos jueces se necesitan especializados en materia constitucional. Ese es un tema que habrá que discutirlo, que habrá que procesarlo. Ahí sí hace falta unas reformas, una reforma legal al Código
Código Orgánico de la Función Judicial para establecer el número de jueces que se necesite, qué jurisdicción se les va a dar, porque yo personalmente creo que no es necesario poner un juez constitucional en cada una de las jurisdicciones. Posiblemente habrá que recurrir a un mecanismo de una jurisdicción especial para efectos de llenar esta necesidad. Perdóneme que le pregunte así, pero ayúdeme. ¿Para qué sirven los jueces constitucionales? Los jueces constitucionales van a estar a cargo de las acciones constitucionales, de las acciones jurisdiccionales constitucionales, que es donde se ha visto la desnaturalización de las acciones. Es decir, jueces multicompetentes, que no es extraño que lo conozcan, porque todo aquel que acceda a una judicatura debe tener un conocimiento general del derecho, incluida el contenido constitucional. La propuesta fue ir hacia la especialización. Ahí hay discusiones en torno a la pertinencia y bajo qué condiciones se da, pero ya posiblemente sea una decisión, porque los resultados de la consulta y del referéndum se encaminan hacia eso, entonces habrá que tomar las medidas que sean consecuencia para cumplir con la voluntad popular. Le escuché a usted en varias entrevistas estar preocupado por este tema de la multicompetencia, es decir, que haya jueces que no manejen ciertos temas y que los estén manejando. Precisamente esa ha sido una de las razones, una de las justificaciones, el por qué se ha planteado jueces especializados en materia constitucional. Tampoco es pacífico, es decir, no hay una posición unánime de que se opte por la especialización. Yo personalmente soy partidario de la especialización en muchas materias, obviamente incluida la constitucional. Esta enmienda constitucional nos va a permitir aquello. Lo que tendrá que hacerse es conversar, discutir y generar un modelo que sea el adecuado para que la justicia especializada constitucional sea la adecuada. Ahora, estos jueces serán de primera instancia. Tendrán que ser de primera instancia y de apelación. O podría recurrir a que hayan jueces especializados de instancia y que la apelación asuma uno de los niveles que ya se tiene, sea Corte Provincial o sean los tribunales distritales, por ejemplo. Ese es un tema que tendría que discutirse. Es decir, tendríamos jueces penales, jueces civiles, jueces de lo tributario, jueces constitucionales. Jueces constitucionales. Es una rama más de la justicia. Es una especialización más. Y ese es, además, ahí hay otro problema que es necesario tenerlo presente. Eso significan recursos. Es decir, en función del número de jueces que voy a poner en primera instancia, y si es que apuesto a poner también de apelación jueces especializados en lugar de que sean las instancias que ya se tienen, pues tendrá que pensarse en cuántos recursos se necesita para poder iniciar un proceso de selección y para instrumentarlo, porque no solo es cuestión del juez, es una judicatura el que tiene que contar con el personal suficiente para que funcione la misma. Digamos, algo así como pasó en el 2021 cuando se crearon los jueces de garantías penitenciarias. En efecto. Pero acá tiene que haber muchísimos más. Hay que mirar cuál es la necesidad, cuál es la carga procesal que se tiene en acciones constitucionales, porque eso permitirá dimensionar cuántos jueces se necesitan. Extradición. Aquí es un tema bien importante que además lo maneja el presidente de la Corte Nacional de Justicia cuando hay que resolver o pedir. ¿Qué cambia el tema de la pregunta de la extradición que haya sido aprobada? A ver, partamos de lo formal. Todavía tenemos que esperar los resultados oficiales que sean promulgados por el Consejo Nacional Electoral. Obviamente, la tendencia de las preguntas nos permite avisorar que esta, entre otras, van a ser aprobadas por la mayoría de la voluntad popular. Consecuencia de aquello, se va a modificar el artículo 79 de la Constitución, que lo que hace es, o hacía hasta hoy, prohibir la extradición de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Al permitir esto, significará que el día de mañana una persona que esté acusada por otro estado del cometimiento de un delito que cumpla las condiciones, porque no es solo la posibilidad de extradición, sino que cumpla las condiciones de tratados internacionales, de la propia Constitución y de la normativa interna, pueda ser extraditado al país que lo solicite. Ahí estamos ante la figura de la extradición pasiva. No es que no exista la extradición pasiva, existe la extradición pasiva. No es que no exista la extradición activa, existe la extradición activa. Lo que pasa es que esta enmienda de la Constitución va a permitir que en un momento determinado un Estado requiera que un ciudadano ecuatoriano sea extraditado al Estado que lo solicite. Eso es lo que permite la enmienda constitucional. ¿Desde cuándo? Desde cuando entre en vigencia, cuando esté promulgada, cuando esté publicada en el registro oficial los resultados del referéndum constitucional. Ahora, esto también tiene que ver con un tratado entre los países
tanto el nuestro con el país que requiera a la persona? Sí, sí. O sea, si no hay tratado de extradición, no se puede... La práctica internacional, recordemos que esta es una cooperación entre los estados. La práctica internacional da que el estado requirente tenga suscrito un convenio de extradición. Si es que no hay un convenio de extradición, eventualmente pueden haber otro tipo de instrumentos internacionales que también permitan la extradición y que se pueda hacer en condiciones de reciprocidad. ¿Cuáles son las condiciones de reciprocidad? Yo te pedí un extraditado y tú me pides un extraditado. Entonces lo hacemos en condiciones de reciprocidad. Si tú me pediste y yo te di, también voy a ser recíproco en esa conducta. Eso es lo que opera en el ámbito internacional. Por eso es que se lo hace siempre a través de canales diplomáticos. Es decir, la Corte tiene que dar trámite a las solicitudes de extradición siempre y cuando lo solicite el estado requirente en cumplimiento de estas condiciones específicas. Y ese estado requirente no tiene que tener pena de muerte, tratos inhumanos, crueles o degradantes. ¿Qué es lo que contiene la norma constitucional con la enmienda que se ha aprobado? Esto no es retroactivo tampoco. No es retroactivo, hay un principio por seguridad jurídica, que también es un principio constitucional, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con alguien, no voy a poner nombres, con alguien que esté procesado en un acto de corrupción, sentenciado y preso? En este momento no puede ser extraditado. Está cumpliendo una condena. ¿Cuándo habilitaría? A ver, para ser claros en el ejemplo de la consecuencia de lo que se aprobó el domingo. Estamos hablando de la extradición pasiva, es decir, que otro estado solicite a un ciudadano ecuatoriano sea extraditado al país que lo solicite. No estamos hablando de que se haya cometido, de que esa persona esté purgando una pena acá, sino que lo solicite otro país, que lo solicite otro país porque se ha cometido un delito en ese otro país y obviamente eso permitirá iniciar el proceso de extradición, cumplir con cada uno de los procedimientos que están previstos tanto en el contenido constitucional como en la ley de extradición y si es que eso es pertinente se procederá a disponer su extradición. O sea, si el país lo pidió antes de la expedición de la ley, no hay cómo. Yo creería que no, cómo. Porque solo para los ciudadanos ecuatorianos, solo para los ciudadanos ecuatorianos que era la prohibición constitucional. Hoy se abre esa posibilidad de que se pueda extraditar a ciudadanos ecuatorianos. Gracias por contarnos y explicarnos de este tema importante. Con mucho gusto. José Swin, presidente de la Corte Nacional de Justicia, gracias y buenos días. Vamos a la pausa, regresamos para hablar del tema político. El asambleísta Jorge Acaiturri estará con nosotros.